Sánchez. Gracias, Alberto. Vamos a conversar con el pastor Joel Cuello, un joven, un cristiano, un líder espiritual del relevo en la República Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes. Hay una preocupación que tenemos todos antes del tema de la propia Semana Santa. Estamos en un país en convulsión, en crisis de valores, y se manifiesta de diferente manera. Lo que hablábamos ahorita de la violencia es una manifestación del problema de los valores. Lo que pasa en las escuelas, que hemos visto todos videos a cada rato, sin entrar en dilucidar cada caso de manera particular, pero es una evidencia de la crisis de valores. Las consideraciones que tiene la gente sobre la corrupción en el Estado, en el poder, es una crisis, es parte del reflejo de esa crisis de valores. Ustedes, desde las iglesias, lo que orientan gente, lo que tienen la obligación y en la cotidianidad el trabajo de orientar a la gente, ¿no se han detenido en esa situación? Bueno, yo particularmente sí, y he hecho esa crítica de manera personal y pública, porque nosotros tenemos también que autoexaminarnos. Yo veo la situación aquí en la República Dominicana de la siguiente manera. La iglesia, principalmente la iglesia católica, predicó tradiciones, invitó a la gente a que se acercara a la iglesia. Desde que usted nace, usted tiene que bautizarse en la iglesia, usted tiene que hacer primera comunión, usted pertenece a esa iglesia por tradición. Y usted practica la Semana Santa, la Navidad, la Pascua, cualquier fiesta. Pero se atrajo a la gente a la iglesia y a la tradición y se olvidó de atraer la gente a Jesús. Entonces la gente no conoció a Dios, la gente no conoció el Evangelio. La iglesia evangélica, de manera tímida, se quedó en las cuatro paredes y se olvidó de los pobres, se olvidó de los barrios, se olvidó de la compasión por los pobres. Jesús alimentaba a los pobres, sanaba a los pobres, los enseñaba. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué pasa? Cuando la iglesia se desacredita por los escándalos, sí, entonces la gente tira a la iglesia, a Dios y al Evangelio. No quiero saber ni de Dios, no quiero saber de iglesia porque todo es lo mismo. Hay un desencanto. Ahora nosotros tenemos una generación que no conoce esas tradiciones, que no conoce esos valores, que no conoce el Evangelio ni le interesa. Además de una ideología que se introdujo en las universidades y que ahora está llegando también a la escuela, que es ateísmo puro, es decir, no creo en Dios, por tanto, si Dios no existe, no tengo que darle importancia al matrimonio, el tener un hijo es una opción, es un derecho, y si quiero puedo matarlo. ¿Quién dijo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Puede ser entre dos hombres o dos mujeres, entonces se destruyen los valores, se destruye la familia, la base fundamental de una sociedad. Entonces, como todo eso está destruido, nosotros desde el Estado observamos que hay una legalización de bancas de apuestas, la proliferación de colmados y expendios de bebidas alcohólicas, aumento del consumo de droga. Entonces ahora tenemos niñas embarazadas, jóvenes que ni trabajan ni estudian, tenemos parejas que se unen pero no se casan, las mujeres están solas con sus hijos, entonces tenemos huérfanos de padres vivos, muchos padres se fueron del país por razones económicas, entonces los hijos quedaron solos. Ahora tenemos también homicidios, hombres que matan a sus mujeres por diversas razones, como por ejemplo ayer veíamos la prensa y hay 6 mujeres muertas en esta semana, y los hombres se suicidan también. Pero ¿quién le pone atención a eso? Eso no interesa, porque nosotros solamente somos números. Entonces hay un deterioro, y ahora en la música usted tiene un bombardeo de antivalores, y nosotros somos una bomba. A cada rato hay una explosión, violencias, intrafamiliar, entre las mismas personas, por un choque. Es decir, la gente está al borde de explotar. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la gente no conoce a Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer ese cambio espiritual que se necesita aquí en República Dominicana, pero también se necesita un cambio político. Pero yo propongo que ese cambio espiritual, predicando el verdadero evangelio de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, también el cambio político lo hagan los creyentes. ¿Deben los cristianos meterse en la política? Por supuesto que sí, ha sido un error muy grave que los cristianos dejemos a los impíos dirigir la cosa pública. Entonces nosotros vamos a detenernos ahí. ¿Cómo es? Que los cristianos dejemos a los impíos
dirigir la cosa pública. Entonces nosotros le predicamos el evangelio a los gobernados, pero no se lo predicamos a los gobernantes. Al gobernado se le dice borracho, ladrón, mentiroso, conviértete. Pero al gobernante no se le dice nada de eso, como decía Juan el Bautista. Entonces al gobernante hay que decirle ladrón, corrupto, sobornador, mentiroso, conviértete. ¿Cómo es? Al gobernante, usted está oyendo, Alberto Bernabé, al gobernante hay que decirle... Ladrón, deja de robar, conviértete. Corrupto, deja de sobornar, conviértete. A lo mentiroso, que están en esa práctica, ¿no? Mentiroso, deja de hablar mentiras, conviértete. Yo creo que no hay que decir nombre porque ya sabemos, con solo decir el hecho. Entonces, esa es la situación que tenemos. ¿De dónde está viniendo el mal ejemplo? De nuestros gobernantes. Cuando usted oye de casos de violación y de abuso sexual y de personas que no quieren mantener a sus hijos con las mujeres que tienen, busque a los políticos, busque a los congresistas. Entonces, tenemos que predicarle el mensaje a los políticos para que se conviertan a Cristo. Pero ¿qué pasa? Esa masa silente, católica y evangélica, dijo que no se mete en política, dijo que no va a votar más, o me voy del país. Entonces, nosotros tenemos votantes suficientes con temor de Dios para hacer los cambios que necesita la República Dominicana, pero esa masa no quiere participar. O sea, ¿usted quiere que la iglesia participe activamente en la política nacional, pastor? Sí, no como iglesia, sino que el ciudadano creyente exactamente, sí, ejerza su derecho de elegir y ser elegido. Por ejemplo, Dio, el de aquel lado, el pastor. Lo felicito, el hermano. Está participando para ganar la sindicatura. Muy bien. ¿No? Y el pastor Carlos Peña también. ¿Carlos Peña también? Sí, claro que sí. ¿Y el pastor Carlos Peña? Sí, claro que sí. Ah, ¿no sabía? Sí, Naco. Sí. Qué bueno. Entonces, Alberto, ¿tú te imaginas un pastor como presidente gana de calle? Sería excelente. Sí, pero Alberto, usted oyó lo que él dijo hace bien. No, dígame ahora, que salí un ratito, dígame. Entonces, ¿qué es lo que hace falta decirle a los gobernantes? Déjame ver. Los cristianos no podemos seguir permitiendo que los impíos dirijan nuestro país. Ok. Y que nosotros votamos por un impío. Entonces, eso no puede ser. ¿Y qué hay que decirle a ellos? Nosotros tenemos que decirle al gobernante, al político, ladrón, conviértete. Corrupto, conviértete. Sobornador, conviértete a Cristo. Mentiroso, deja de hablarnos mentiras. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Porque usted se lo dice al de la calle, al de a pie, mentiroso, borracho, prostituta, homosexual, conviértete a Cristo. Pues vamos a decírselo al gobernante como se lo decía Juan el Bautista a Herodes. O sea, usted no puedes tener la mujer de tu hermano, no es lícito. Usted tiene que un pastor tiene las condiciones en este país para ganar la presidencia de la República. No uno, no varios. Cristianos preparados en todas las áreas. Tenemos médicos, administradores de empresas, deportistas, empresarios. Entonces, nosotros podemos incursionar y ser sal y luz en todas las áreas, menos en la política. Eso es un error. Y por eso nuestro país va encaminado por donde va. Por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos... Hay muchos pastores sinvergüenza también. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. También. Por sus frutos lo conoceréis. Exacto. Entonces, el creyente verdadero que tiene buen testimonio es el que debe participar. No es politizar la iglesia, que la iglesia haga política, tampoco es cristianizar el Estado, no. Es la persona que tiene principios, que tiene valores, la que debe participar. Ahí vamos. Entonces, qué bueno, uno de los problemas más serios que nosotros estamos teniendo radica en todas esas manifestaciones de crisis de valores que vemos y que la gente no encuentra en quién creer. Así es. La gente se mira hacia el panorama de los políticos y lo que ve es eso que el pastor Puello acaba de decir y no encuentra quien se lo diga. Porque, y hay que decirlo. Porque esa es la otra cosa. No, hay unas complicidades que impiden que le digan. Y critican a los pastores, los políticos. ¿Qué hace un pastor metido en política? Dicen los políticos. Y desde que hay una mención, por ejemplo, ayer durante el domingo oficiaba la misa en la catedral durante el domingo de Ramos, Osoria hizo algunas referencias y seguido lo acabaron. Pero cuando también Ezequiel Molina a inicio de enero hace alguna referencia o los pastores hacen alguna referencia de cualquier denominación religiosa, lo acaban. Sí, es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque que tiene miedo que los evangélicos nos unamos y los católicos en el sentido político y social. Porque seríamos una mayoría muy grande. Y evangélicos 30%, 35% y los católicos 50%, 60%. Entonces, ¿dónde quedarían? Reitero, tienen la fuerza los pastores para ganar
una campaña, una convención política, porque la política es para hombres, pastor. Solamente hay que unirse. Hay muchas trabas, y hay Unirse. muchas campañas Los sucias. pastores- Mira, hay pastores pedófilos, hay pastores Sí, esto, sí, no es votan así. por la iglesia. Esa Sí. campaña viene, prepárese. Sería bueno porque se limpia todo. Sería excelente. No hay que tenerle bueno. miedo. Ok. Lo que pasa es que nosotros tenemos que salvar nuestro país espiritualmente y políticamente como lo hicieron otras naciones. Ok. Los países de Europa fueron países protestantes, se apartaron de la Iglesia Católica y formaron gobiernos, trabajaron, se industrializaron, se modernizaron. Entonces aquí se predica que Cristo viene y va a establecer su reino sobre la tierra. Ya nosotros no podemos resolver nada aquí. Y los países y las potencias que lo resolvieron y Cristo no ha venido todavía. En Estados Unidos los evangélicos fundaron ese país. Hoy el vicepresidente de Estados Unidos es cristiano. Entonces, nosotros no podemos aspirar a tener un país desarrollado. Y los cristianos no podemos participar. Pero estas potencias sí lo lograron. Si Martin Luther King se queda en su casa, los afroamericanos no hubieran logrado sus derechos. Un pastor de Alabama tuvo que marchar hacia Washington. Tuvieran problemas todavía mayores. La historia y la Biblia nos dan la razón. Entonces, todos tenemos que participar. Algunos participamos desde centros educativos, otros a través del deporte, pero nuestros barrios, señores, ¿cómo vamos a ir a predicar el Evangelio de Cristo a un barrio que no tiene agua y que tiene que comprar 50 pesos de agua todos los días? Es decir, yo tengo que resolver, ayudar a resolver el problema. Y que está lleno de drogas también. Lleno de drogas también. Diga eso. Entonces, nosotros no podemos seguir apoyando y permitiendo, sin alzar la voz y predicar, que el negocio, lo que le dé la comida y le resuelva los problemas a la gente, es el narcotraficante que distribuye el dinero en los barrios. Porque se meten en los barrios. Claro, entonces, eso quiere decir que las políticas sociales del gobierno fracasaron. Y hasta iglesias construyen en los barrios también. Sí, eso es verdad Sí, también. y son protegidos. Pero hay una respuesta. La Biblia dice que el dinero mal habido tiene que usarse como Jesús le dijo a Zaqueo. Ajá. Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno lo devuelvo por 4. Pero aquí se le dice al que viene con Explíqueme eso, bienes, pastor. No entendí eso. O sea, Si que la tus iglesia bienes está de son acuerdo malavidos. porque no le importa darle los recursos, que el Señor lo limpia. ¿Usted quiere decirme eso? Pues entonces, no. explíqueme entonces. La Biblia dice que el pastor no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Ok. Ahí está la operación Zaqueo. La mitad de mis bienes doy a los pobres y si le debo algo se lo devuelvo cuatruplicado. Ok. Entonces, si usted se convierte a Cristo y tiene bienes mal habidos, Ok. políticos o narcotraficantes, usted tiene que dar una evidencia pública de que Cristo llegó a su vida. ¿Cómo? Despréndase de los bienes materiales. ¡Ay! Ok. Ese es el evangelio. O sea, ¿Por qué no si se lo una- predicamos? un ejemplo, si un narcotraficante Es duro por eso. su droga es millonario y ¿Cómo dice, usted le dice bueno, me a un voy a senador quitar, que se lo llevó todo? me voy a quitar y le voy a Si le voy a se convierte, desolver. tiene que deshacerse. Deshacerse. No se ok. van a convertir. Ok. Bueno, pues van a la condenación entonces. Ahí es difícil. Todos Van a los que la están condenación. vinculados al caso aquel no se van a convertir. No, ay, no, ay, no. Bueno. Ay, no, Ese ay, es no. el evangelio y hay Ay, que no, predicarlo. ay, no. Pero nosotros hemos fallado en predicar el evangelio también a los gobernantes. Sí. Y hemos fallado en acercarnos a los pobres. La Biblia dice que de los pobres no nos olvidemos. Que seamos ricos en buenas obras. Que de estos sacrificios Dios se agrada. Entonces, mientras tengamos oportunidad que hagamos bien a todos, en nuestros barrios, las personas tienen necesidades. La aspiración es tener una iglesia grande en un sitio y que todos vengan. Cuando el Señor dijo que nosotros debemos ir. ¿Por qué no tenemos una iglesia en cada barrio? Y los que ya tienen iglesias en cada barrio, ¿por qué no se unen los pastores y las iglesias y van a la gobernación y van donde el alcalde y le presentan cuáles son las necesidades? O sea, que participen las iglesias en demandar sobre las necesidades que tiene la gente. Si usted, por ejemplo, en Los Alcarrizos tiene, ¿cuánto? 45 barrios. Y tiene que haber 400, 500 iglesias. Junte todos los pastores de esas iglesias y júntense en la gobernación o en la alcaldía. Y Les digan, resuelven. tenemos problemas, hay que resolverle, porque usted sabe Sí. dónde están los votos. Ahí en Los esa cristianos gente. votan. Los únicos que no van a la elección y votan son los testigos de Jehová. Entonces, los cristianos están votando por mentirosos, por corruptos, por ladrones, por personas que no pueden demostrar sus riquezas. Bueno. Y entonces nosotros no le predicamos el evangelio, decimos que esto tiene que cambiar, que oremos, pero si usted va y le da su voto por ellos. Pero cuando un cristiano dice, voy a participar en la política porque quiero ayudar a mi país, no, los cristianos no se meten en eso. Esta es una incoherencia demasiado grande. Hay muchas iglesias, Demasiado. hay muchas discotecas convertidas en iglesias hoy en día. Macumba en la San Vicente, Las Vegas en la San Vicente, Macumba en la Venezuela, en Jaina también. O sea, que hay muchos centros, pastor, ya convertidos en iglesias. Y los antiguos teatros y cines también, porque el evangelio ha crecido. Correcto.
ha crecido el evangelicalismo, porque una cosa es tener muchas iglesias y otra cosa es que se te predique el evangelio. El evangelio no es Cristo te ama, te va a ir bien, Cristo viene. El evangelio es que tú eres pecador y que como pecador estás condenado a ir al infierno. Pero Dios te ama tanto que ha enviado a su Hijo Jesucristo y por la fe en Él tus pecados son perdonados. Eso hay que decírselo a la gente. Dios puede transformarte, pero tú no puedes venir así con todos tus pecados y con todo tu dinero mal habido y venir a la iglesia y todo está bien. Es decir, un funcionario va a una misa y está en la iglesia no te como si protege nada, Dios. y se persina y Un toma ladrón, la un comunión ladrón, y la un hostia ladrón, y un ladrón. mañana Un ladrón va también. y se roba el presupuesto nacional. Sí. Ladrón tiene que convertirse a Cristo. Oh, ay, hombre. Pero hay sacerdotes católicos que se lo predican. Está fuerte, pastor. Ay, ay. El pastor, el obispo Víctor Sí. Masalle dijo que insultar a los jueces del Tribunal Superior Electoral es Sí. una tragedia. Todos los sacerdotes deben estar hablando así. Pero todos los pastores también. Porque somos dominicanos y nos tiene que doler nuestro país. Vamos por mal camino. Nuestro gobierno está sumido en corrupción. Si tuvieran temor de Dios, las cosas cambiaran. Nosotros necesitamos un país enrumbado, encaminado por el bien. Que las personas puedan adorar a Dios. Los problemas de los llamados feminicidios, de las niñas embarazadas, de los niños, jóvenes que no estudian ni trabajan, se resuelven con visión, voluntad y valores. Se necesita visión, saber qué es lo que hay que hacer. Se necesita voluntad, hay que hacerlo. Tenemos los recursos, tenemos las personas capacitadas. Y también se necesitan valores, amor al prójimo, temor de Dios, no coger lo ajeno. Son valores que necesitamos en República Dominicana. Entonces, el mal ejemplo de los políticos es parte de lo que está haciendo daño. Por supuesto. Y la sociedad está produciendo políticos corruptos. Por ejemplo, ¿Cómo es? yo propondría un proyecto de ley donde una persona que sea dueño de banca de apuestas no pueda ser legislador ni representarnos. Porque no se puede promover ni llegar a tan alto nivel cuando usted está destruyendo a la población con vicios. Un colmado que vende bebidas alcohólicas a todas horas y que el nivel de ruido no deja dormir la población, que está violando las leyes, no puede ser un indicador de progreso económico en la República Dominicana. Entonces, aquí tiene que haber controles. Y yo como ciudadano lo exijo, pero como pastor lo predico. Entonces, nosotros todos a una voz deberíamos alzar decir este mensaje. Fray Antón de Montesinos alzó su voz y dijo, yo soy la voz que clama en el desierto de esta isla. Esos nativos también son hombres. Y si nosotros decimos que somos cristianos, no podemos maltratar estas almas de Dios. Entonces, Juan el Bautista, en los tiempos de Cristo, se levantó y le dijo a Herodes, tienes que convertirte. Y a la policía le dijo Juan el Bautista, no hagan extorsión, no calumnien a nadie y conténtense con su salario. Y a los cobradores de impuestos, a los funcionarios públicos, le dijo, no cobren más de lo que está establecido. Juan le predicaba a los políticos, a los funcionarios, a los militares y al rey. Y nosotros le predicamos a los funcionarios, a los militares, al rey. No, le tenemos un lugar especial. Tengo que tener un mensaje moderado porque se me va ese importante miembro de la iglesia y cuando lo necesite. Entonces, eso es hipocresía. Yo como cristiano no puedo alzar mi voz contra el aborto, contra el homosexualismo, contra las drogas, defendiendo la Biblia, pero no alzo mi voz contra la corrupción en el gobierno, contra el narcotráfico, no alzo mi voz contra los feminicidios, no hago marcha por nada de eso. Es decir, a mí nada más me interesa una República Dominicana con Biblias y lo que tiene que ver con la fe. Lo demás no me importa. Entonces, eso es hipocresía. Gracias al pastor Joel Puello. Tiene que venir más Con mucho gusto. a menudo aquí porque este país necesita un proceso de sanación Yo obligatorio. estoy de acuerdo. Buen feliz resto del día. Gracias. Mañana a las 4 de la tarde de nuevo, cronómetro político. Gracias, Joel. Gracias a usted.